Muy buenos días para todos. Estamos ya listos para dar inicio a nuestra segunda conferencia de la serie de supervisión técnica. Tenemos en este momento conectadas más de 300 personas. Daremos inicio en este momento. En primer lugar, quiero darles en nombre de Asocreto, Noticreto y el Instituto del Concreto la bienvenida y muchas gracias por su puntualidad y por aceptar esta invitación. Nuestra prioridad en este tiempo es la salud y la seguridad de todos y por eso hemos ajustado nuestro programa de cursos presenciales para ofrecerles, mientras dura la emergencia del COVID-19, un programa virtual que nos permita seguir llegando a ustedes con información técnica actualizada y de utilidad. Continuamos hoy con nuestra serie de supervisión técnica y tenemos la segunda de las 6 conferencias virtuales organizadas por Asocreto, Noticreto y el Instituto del Concreto. Agradecemos de manera muy especial el patrocinio de Argos, que hace posible que hoy ustedes puedan estar asistiendo en forma gratuita a esta presentación. Los invito a disfrutar un par de minutos de un video de nuestro patrocinador. Tú nos has dado el privilegio de ser tu aliado en tus proyectos de construcción. Y gracias a ti aprendimos que tu mundo, nuestro mundo, está lleno de retos que nos exigen cada día más y mejores soluciones. Por eso en Argos desarrollamos el más completo portafolio de soluciones para el mundo de la construcción. Para los expertos en la producción de concreto, cementos de máxima resistencia y mejor desempeño, capaces de alcanzar resistencias únicas a edades tempranas, además de agregados puros y seleccionados. Para los expertos en mampostería, mezclas listas, cementos especializados y materiales complementarios para lograr mayores rendimientos, mezclas más suaves y mejores acabados. Para los expertos en la construcción de edificaciones, una gran variedad de concretos especializados para atender los retos en las etapas de cimentación y estructura de cada proyecto. Para los expertos en urbanismo y arquitectura, todos los materiales que necesitas para lograr la versatilidad y la eficiencia funcional y estética que exige el diseño arquitectónico y el desarrollo urbano sostenible. Para los expertos en el desarrollo de la infraestructura, cementos, agregados y concretos diseñados para afrontar los retos de los proyectos de infraestructura y mejorar la competitividad de nuestro país. En un mundo con tantos y tan exigentes desafíos, necesitas un aliado que te ofrezca más y mejores soluciones. Argos, imagina todo lo que podemos construir juntos. De igual manera, agradecemos el apoyo a este programa que recibimos de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Pitar El Salitre, la CAR y el Banco Mundial, comprometidos con fomentar espacios de transferencia de tecnología como este. Para quienes aún no nos conocen, somos Asocreto, la Asociación Colombiana de Productores de Concreto y Cemento. Fuimos creados en 1985 y desde entonces promovemos la actualización del sector de la construcción en la tecnología del concreto a través de eventos y publicaciones. Voy a dejarlos un minuto para que por favor lean con detenimiento esta información que es de interés para todos. Desde 1995 tenemos al servicio del sector de la construcción el Laboratorio del Concreto para acompañarlos en el desarrollo de planes de calidad. El laboratorio actualmente cuenta con acreditación ONAC para más de 30 ensayos y se caracteriza por brindar confianza, transparencia, respaldo y confidencialidad. La información de contacto la ven en su pantalla o pueden hacerlo a través de nuestra página web www.asocreto.org.co.
Noticreto es nuestra publicación permanente que cada 2 meses entrega información técnica del concreto en todas sus aplicaciones. Los invitamos a suscribirse y disfrutar de beneficios económicos para la asistencia a cursos y en publicaciones. Visiten nuestra página web www.asocreto.org.co, donde pueden realizar suscripciones y renovaciones. Tenemos en preventa la tercera edición del Manual Práctico de Supervisión de Estructuras de Concreto actualizado con el ACI 31819 del ingeniero Jorge Alberto Orjuela Daza, nuestro conferencista de hoy. El libro saldrá el mes de abril a un precio de 40.000 pesos, pero el valor en preventa para ustedes hoy es de 25.000 pesos más costos de envío. Consulten en nuestra página web, nuevamente se las repito, www.asocreto.org.co. Luego de estos anuncios vamos a dar comienzo a nuestra conferencia de hoy, deberes y derechos de los supervisores, lo que debe hacer el constructor y lo que debe hacer el supervisor. ¿Quién puede hacer supervisión técnica? Esta es la segunda de la serie de 6 sesiones sobre supervisión técnica de estructuras de concreto. Hemos invitado a abordar el tema al ingeniero Jorge Orjuela. Jorge es ingeniero civil de la Escuela Colombiana de Ingeniería con especialización en gerencia en ingeniería. Ha sido docente de la Escuela Colombiana de Ingeniería y de la Universidad de la Gran Colombia. Cuenta con más de 10 obras Premio Excelencia en Concreto de Asocreto y 4 obras galardonadas en los premios CEMEX Internacional. Dentro de sus obras más destacadas se encuentra la reconstrucción del Club El Nogal, la Central de Valores del Banco de la República, los cenizarios del Gimnasio Moderno, la capilla del Gimnasio Campestre y la Embajada de Francia. Adicionalmente, es autor del Manual Práctico de Supervisión de Estructuras de Concreto. Actualmente se desempeña como director ejecutivo de Servicio Integral de Ingeniería. Antes de darle paso a Jorge, quiero indicarles que a lo largo de las conferencias pueden formular sus preguntas a través de la herramienta de preguntas y respuestas en su pantalla. Les agradecemos no usar el chat porque su pregunta no va a quedar registrada y el conferencista no podrá darle respuesta. Mañana estaremos enviando un link para la descarga de la memoria técnica de esta conferencia al correo que registraron en el momento de su inscripción y en la cual recibieron el link para ingresar hoy. Ahora sí, ingeniero Jorge, bienvenido. Lo dejo con los asistentes. Antes quiero comentarles que una vez copemos nuestro chat, estaremos haciendo una transmisión en vivo a través de YouTube. Jorge, buenos días, te dejo con la audiencia. Buenos días, Claudia. Buenos días a todos. Vamos a ver si me dejan compartir la pantalla, si son tan amables. Perfecto, ¿estamos listos? Perfecto, estamos listos, Jorge. Quedamos contigo. Bien, mil gracias. Buenos días para todos. Espero que se la disfruten, ya que estamos en casita juiciosos. Deberes y derechos del supervisor. Hablemos primero del derecho del supervisor. El supervisor tiene derecho a dormir tranquilo porque está haciendo un trabajo bien hecho, porque estamos colaborando con tener edificaciones más seguras. Ese es el principal derecho del supervisor. Y deberes, pues, todos los deberes que queramos, ¿cierto? Digo yo, el supervisor debe ser Superman, por aquello de la supervisión. Y tiene que ser Batman para que esté disponible cada vez que lo busquen. Sí, vamos a dar una vuelta completa por el reglamento colombiano en el título I sobre los deberes y el trabajo como tal de los supervisores. Y luego hablaremos un poco de las responsabilidades por el lado del constructor y por el lado del supervisor. ¿Cuál tiene qué cosas más o menos? Realmente nos pisamos la manguera, por decirlo de alguna manera, entre supervisores y constructores, pero como decía en la charla pasada, tenemos que ser buenos amigos, somos de la familia, vamos para el mismo lado. Entonces, iniciemos pues con el tema. Alcance general de la supervisión técnica. Iniciamos con la documentación de la supervisión técnica. ¿Cuáles son estos documentos que forman parte de toda esta labor? Y el primero, obviamente, las especificaciones de construcción y todas sus adendas. Y en especificaciones, pues, debería estar todo. Voy a recalcar nuevamente el tema de los elementos no estructurales. El programa de control de calidad, que debe ser preparado por el constructor y aprobado por el supervisor técnico.
registro fotográfico de la construcción, resultados e interpretación de los ensayos de materiales. Esta parte de interpretación es de suma importancia. O sea, el supervisor debe saber cómo se interpreta un resultado. Vamos a poner cualquier ejemplo, si está bien y cuando no está bien, cuando cumple y no cumple con nuestro reglamento. Toda la correspondencia derivada de las labores de supervisión técnica, todo y absolutamente todo debe ser registrado en un documento como tal, actas, bitácora, como lo queramos llamar. Los conceptos emitidos por los diseñadores en las consultas que hace el supervisor o que hace el constructor, todos estos conceptos serán de alguna manera complemento de planos o de las especificaciones. Y como por no dejar por fuera nada, todos los demás documentos que por contenido permitan establecer que la construcción de la estructura de la edificación se realizó de acuerdo con los requisitos del reglamento. Listos. Y por último, el último documento es el certificado técnico de ocupación o certificación técnica de ocupación. Es el último documento, es el documento de cierre de la supervisión técnica. Alcance, como mínimo. Esto no quiere decir que el supervisor no se pueda meter en nada más. Puede estar ayudando a muchas otras cosas más. Aprobación del programa de control de calidad de la cimentación, construcción de la estructura y elementos no estructurales de la edificación. Propuesto por el constructor, que figura como responsable en la licencia. Destaco aquí otra vez, resalto, control de calidad de elementos no estructurales. Aunque no tengamos mucho en el tema, hay que armar un paquete de control de calidad de elementos no estructurales. Aprobación del laboratorio o laboratorios que realicen los ensayos de control de calidad de los materiales de la estructura. Materiales de la estructura, pues, estamos hablando básicamente de acero y concreto. Controles exigidos del reglamento para los materiales estructurales. Y aquí, pues, hablemos de los controles exigidos, control de planos. Control de planos significa que el plano es claro, que están completos, que la información es suficiente. Control de especificaciones, entonces hablamos de tolerancias, de procesos como tal. Control de los materiales, o sea, los ensayos de control de calidad como tal. Y el control en la ejecución de la obra. Esos son los controles exigidos en ese numeral. ¿Aprobación de los procedimientos constructivos propuestos por el constructor responsable? Sí, hay algunos procedimientos que son críticos, como la excavación de los sótanos, cosas de ese estilo, que requieren de un procedimiento aprobado. Exigir al diseñador estructural el complemento o la corrección de los planos estructurales cuando estén incompletos, indefinidos o tengan omisiones o errores. Solicitar al ingeniero geotecnista las recomendaciones complementarias al estudio geotécnico cuando se encuentren situaciones no previstas en él. El estudio geotécnico no es lo suficientemente amplio como tal. Durante el estudio y en la obra podemos encontrar cosas que no se vieron en ese estudio. Mantener actualizado el registro escrito de las labores realizadas, el establecido en el 122, que fue pues el listado que vimos antes sobre la documentación. Y velar en todo momento por la obtención de la mejor calidad de la obra en la estructura y, nuevamente, los elementos no estructurales de la edificación. Prevenir por escrito al constructor sobre posibles deficiencias en mano de obra, equipos, procedimientos constructivos, materiales inadecuados y velar porque se tomen los correctivos necesarios. Exigir la suspensión de las labores de construcción de la estructura cuando no se cumpla o se niegue a cumplir con los planos de especificaciones y controles, e informar por escrito al propietario
y a la autoridad competente para que ejerce el control urbano. Esta partecita, pues, complejo, porque quien debe ejercer el control urbano está en el Código de Policía. O sea, yo debería llamar al policía y decirle, aquí en esta hora no cumpliendo recubrimiento, por decir cualquier cosa. Rechazar las partes de la cimentación, la estructura y los elementos no estructurales que no cumplen con planos y especificaciones. Eso es así de clarito, ¿cierto? Rechazar lo que no está bien. ¿Qué le pasó? Ordenar los estudios necesarios para evaluar la seguridad de las partes o partes afectadas y ordenar las medidas correctivas correspondientes. Aquí decimos el supervisor se las sabe todas. En caso de no ser posible la reparación, recomendar la demolición de la estructura o de las partes estructurales y volvemos a hablar de contarle a la gente que hace el control urbano. Complicado el tema, pero bueno, así está. Y por último, expedir el certificado técnico de ocupación una vez concluida la cimentación, la construcción de la estructura y los elementos no estructurales de la edificación, siempre y cuando se haya cumplido con los requisitos para el efecto. El certificado técnico de ocupación hoy es un documento que se requiere para la escrituración de los bienes y en ir a la notaría. Todos los constructores quieren correr las escrituras un par de meses antes de terminar la obra para que cuando empiecen a entregar los inmuebles le puedan dar su platica y el cuento. Entonces está un poco mal el tema de que la certificación concluida de la cimentación, la estructura y los elementos no estructurales, porque el constructor va a querer que yo se lo entregue 2 meses antes de terminar. Sin embargo, creo que el tema del certificado técnico de ocupación también debe ser una cosa como de sentido común. Y dice una vez concluida la cimentación, la estructura, los elementos no estructurales, y yo pondría en resaltado el tema de seguridad humana. O sea, yo no debería dar un certificado técnico de ocupación de una edificación que no está cumpliendo con la seguridad humana en lo que tiene que ver con rutas de evacuación. Todo lo que tiene que ver con la ruta de evacuación sí tiene que estar concluido, según lo que vayamos a ocupar del inmueble. No vamos a ocupar los 17 pisos del edificio en el mismo día, a la misma hora, sino que se hará de alguna manera, ya sea de arriba para abajo, de abajo para arriba. Las barreras cortafuego, todo lo que tiene que ver con barreras cortafuego para estas rutas de evacuación deben estar instaladas y funcionando. Y los sistemas de detección de incendios como tal también deben estar funcionando. Y por ende el sistema de extinción de incendios. Sin estas cosas terminadas, de cierta manera podría decir yo que no puede existir un certificado técnico de ocupación. Yo no debería permitir que alguien habite un edificio si estas cosas no están terminadas. Vamos a entrar al tema de control de ejecución. O sea, ¿qué es lo que realmente tenemos que supervisar en la ejecución de la obra? Empezamos con lo más simple, replanteo. Sencillo, se ve simple, pero la cantidad de errores que cometemos en replanteo no tiene nombre. Las dimensiones geométricas de los elementos. Ya dentro del reglamento tenemos las tolerancias en las dimensiones, en los plomos, en la planicidad de un elemento cualquiera, la variación en la sección de columnas, todo lo tenemos ya afortunadamente dentro del reglamento, en esta última versión de color naranja, cosa que no estuvo dentro del reglamento por muchos años. Está NSR 10 color naranja, en los otros no está. Condiciones de la cimentación en concordancia con lo indicado en el estudio geotécnico. Volvemos a lo mismo, ¿cierto? El estudio no es tan completo a veces y a veces hay cosas imprevistas en
en las excavaciones o en los suelos. Colocación de formaletas y obra falsa, un tema que hemos abandonado en la academia de cierta manera. Formaletas ya no estudiamos, no es fácil, es un tema de diseño estructural, si lo quisiéramos llamar así. Formaletas y la obra falsa es una obra temporal, pero estructura como tal. Tiene todos los elementos estructurales de columna, viga, vigueta, riostra, todo. Esto es un tema en el cual creo que tenemos mucha lucha en el tema de las formaletas y la obra falsa, en las obras como digo, ya no está en la academia, la gente no estudia de formaletas o no aprende de formaletas porque no hay dónde ir a estudiar mucho de formaletas, pero pues tienen todos sus temas. Un sistema de estructura temporal, como decía, repito, columnas, vigas, rostras y losa, si lo quisiéramos llamar así. Colocación de los aceros de refuerzo y preesfuerzo. Este es otro de esos puntos donde fallamos bastante a menudo en la ejecución de obra. También tenemos unas tolerancias en el tema de aceros dentro del reglamento que hay que cumplir. Todo lo que tiene que ver con mezclado, transporte y colocación del concreto. Alzada de muros estructurales de mampostería sobre esfuerzos morteros de pega y morteros de inyección. Elementos estructurales prefabricados. Estructuras metálicas, incluyendo soldaduras, pernos, anclajes. Y en general todo lo que conduzca a establecer que la obra de construcción de la cimentación estructura y los elementos no estructurales. Ahí atrás, en ese listado, no encontramos nada de elementos no estructurales, pero cuando terminamos en el párrafo de cierre siempre están los elementos no estructurales, de acuerdo a los estudios, planos estructurales y planos de elementos no estructurales y sus especificaciones. Nuestro reglamento usa mucho organización de terminar con un párrafo donde, y todo lo demás. Vamos a mirar entonces la idoneidad de los profesionales de la supervisión técnica. Esto ha tenido y tiene mucho que ver con el famoso examen que queremos hacer algún día. Como lo comentábamos en veces anteriores, el tema de que se va a hacer un examen es un tema viejo. Es un tema de la Ley 400 del 97. Que vamos a hacer exámenes a diseñadores, a revisores de diseño, a geotecnistas, a revisores geotécnicos, a diseñadores de elementos no estructurales, al revisor de diseños de elementos no estructurales, al constructor, al director de la obra y al director de la supervisión. El examen ha tenido todos los problemas que uno se puede imaginar. Primero, no le paramos bolas durante muchos años. Y segundo, cuando ya se trató de organizar el tema del examen, empezamos a hablar de una nueva versión del reglamento. Y el principio como tal del examen es que cada vez que haya un nuevo reglamento habrá un nuevo examen. O sea, el anterior perderá vigencia en un periodo X después de que salga el nuevo reglamento. Entonces empezamos a hablar del reglamento del NCR20 y se paró un poco porque va a salir el reglamento, entonces no hacemos todavía el examen, pero hoy creemos que el reglamento va a salir dentro de 2 años o algo más y entonces tal vez vamos a hacer el examen, no sabemos nada. No, yo no lo tengo claro por lo menos y no sé si vamos a hacerlo pronto o no, pero sí en mi opinión es algo que nos está haciendo mucha falta. Y no solamente en la supervisión, sino en todos los demás ramos de la construcción y del diseño. Apéndice A5, el reglamento, resumen de cualidades, calidades y experiencia de los profesionales. Ahí están todos los profesionales, están los diseñadores, los revisores de diseño, los geotecnistas, los supervisores, los constructores, están todos, pero pues nuestro tema es supervisión técnica independiente. Puede ser ingeniero civil,
puede ser arquitecto, constructor en arquitectura e ingeniería, o ingeniero mecánico para el caso de estructuras metálicas y también para el caso de estructuras prefabricadas o de elementos prefabricados. Los mecánicos manejan un poco mejor el tema que los civiles en ese sentido. Esto no quiere decir que yo tenga que tener a todos ingeniero un mecánico, no. Es un poco, si voy a tener una estructura metálica, no quiere decir que tenga que ser ingeniero mecánico, puede ser ingeniero civil o arquitecto, pero que tenga el conocimiento suficiente del tema de la estructura metálica. Pero puede ser en todos los casos, pues cualquiera de estos 4 profesionales como tal. La experiencia mínima, 5 años en diseño estructural, en construcción, en interventoría o en supervisión técnica. Cualquiera de esos. No hay ningún requisito de cursos de posgrado o de maestrías o similar. Nada de eso se requiere para efectos de poder hacer supervisión técnica. Y definitivamente independencia laboral del constructor de la estructura o del constructor de los elementos no estructurales. Independencia laboral, sí. No, queremos que sean amigos, pero no queremos que sean de la familia del todo, ¿cierto? Es algo que vemos, que uno a veces lo ve y lo vi ahora en las preguntas. Sí, ¿cómo así que el constructor ese es el que contrata al supervisor y le paga al supervisor y entonces lo que juega es el presupuesto del constructor y entonces el supervisor ya no es al que idóneo, por decirlo de alguna manera, sino el que cobre menos? Situaciones complejas. Pero pues tenemos que convivir con ellas y tenemos que entenderlas. Vamos a hablar un poquito de las responsabilidades en diseño y en obra. ¿Dónde va quién? Y para eso tengo pues unas pocas diapositivas al respecto, que creo que vale la pena resaltar. Todo es NSR también. Y del diseñador responsable, la responsabilidad del diseño sísmico de los elementos no estructurales recae en los profesionales bajo cuya dirección se elaboran los diferentes diseños particulares. De resaltar, se presume que el hecho de que un elemento no estructural figure en un plano o en una memoria de diseño es porque se han tomado todas las medidas necesarias para cumplir con el grado de desempeño apropiado. Por lo tanto, el profesional que firma o rotula el plano se hace responsable de que el diseño se realizó para el grado de desempeño apropiado. El constructor, quien suscribe la licencia, debe cumplir con lo indicado en A1365, lo vamos a ver ahora, y es el responsable final de los diseños de los elementos no estructurales se hayan realizado adecuadamente y que su construcción se realice apropiadamente. Ahí está clarito. El responsable final es el constructor. En aquellos casos en los cuales los diseños se especifican elementos no estructurales cuyo suministro e instalación se realiza por parte de su fabricante, un ejemplo, la ventanería, el diseñador solamente se limita a especificar en sus planos y memorias el grado de desempeño que deben cumplir los elementos. El constructor que suscribe la licencia debe cumplir también en estos casos, como indicado en lo que vamos a ver más adelante. Pero vuelve el constructor, vuelve a ser responsable. Constructor, recopilar los diseños de los diferentes elementos no estructurales y las características y documentación que ellos se acojan en el permitido 521 para presentarlos en una sola memoria ante la curaduría u oficina o dependencia encargada de estudiar, tramitar y expedir la licencia. Aquí tengo que decirle a los constructores, a los diseñadores, a las curadurías, que no estamos siendo juiciosos en este tema. El constructor no está siendo juicioso todo este tema de la memoria, en una sola memoria ante la curaduría, y la curaduría no estamos exigiendo lo suficiente al respecto. Los diferentes diseños de los elementos no estructurales deben ser firmados por el constructor, indicando así que se hace responsable de que los elementos no estructurales se construyan de acuerdo con lo diseñado
cumpliendo el grado de desempeño especificado. No estoy hablando aquí de la estructura, porque la estructura es, si lo miramos en un todo, de acuerdo con el NSR, donde sí tenemos absolutamente todo. Yo creo que en el NSR está todo. Si dejamos de pensar que lo que tenemos es que meterle el gol al reglamento y hacer las cosas bien, pues el diseño va a quedar bien, la visión de manera responsable. La construcción de la estructura está bastante bien estudiada, detallada en todos sus criterios de aceptación dentro del NSR, pero en los elementos no estructurales, como decíamos en la charla pasada, estamos lejos de tener el tema como queremos. Y por último, en la responsabilidad, la coordinación entre los diseños de los elementos que hacen parte de los diferentes sistemas. Esta coordinación es responsabilidad del arquitecto que figura en la licencia de construcción. Debe tomar todas las precauciones necesarias para que el diseño resultante de cada uno de los elementos no estructurales realizados por los profesionales diferentes a él no afecte el desempeño de los otros elementos. En especial, no afecte el desempeño de la estructura. De eso estamos llenos de problemas. Llenos. Ahora les voy a mostrar un par de fotos al respecto para que podamos entender un poquito este tema. Voy a traer un poquito algo como los errores más frecuentes en la construcción de estructuras, que yo creo que son errores relativamente tontos, fáciles de solucionar. Es algo que se refiere a una atención especial más que a una cosa que está mal. Y si logramos superar estas deficiencias que voy a mostrar, que las vemos en todas las obras, todas, creería yo que tenemos superada la prueba de la estructura, que como tal es la que tenemos más especificada, tenemos más clara, tenemos mejor. Y arranco con el tema de planos. No entiendo por qué a veces los constructores no somos lo suficientemente juiciosos en el tema de exigir en los planos toda la información que necesitamos. Yo decía en la charla pasada que el que recibe este planito es realmente un obrero. Lo recibe un ingeniero, pero el que hace la obra es el obrero. El que pone los hierritos ahí es el obrero. Y entonces yo veo este plano y digo, es un plano del proyecto real. Esto no es un proyecto de mentira, es un proyecto real, simplemente que no tiene el logo de quien diseñó, ni cuál era la obra, ni nada. Pero el plano como tal sí es real. Voy a empezar con cosas chiquiticas. Esto es una pantalla, muro, columna, vamos a ver cómo la llamamos, que tiene pues 2 pisos de altura. Nace en una cimentación en el nivel menos 1,60, en una viga de 1 metro, después tiene una altura libre de 2,70, luego tiene una losa de 40 centímetros, luego tiene otra altura libre de 2,60 y termina en una viga de cubierta de 1,20, por las razones que sean. Clarísimo. Estoy yendo en mi planito de izquierda a derecha, perdón. Entonces, después de las dimensiones, es una columna que tiene 30 por 5,30, tiene un concreto de 280 kilocentímetros cuadrados, 28 megapascales, y la columna que sigue es, pues las dimensiones, y la que sigue son los flejes, estribos. Entonces dice primero, en el primer metro, en la viga de cimentación, 10 estribos a 10 centímetros. En 1 metro caben 10 estribos a 10 centímetros. Después dice 28 estribos cada 10. 28 cada 10 en 2,70 no caben. Caben 27. Tonto. ¿Qué hace el obrero? Mete los 28 a las malas, como sea.
Luego en la altura de la losa 40, estilos cada 10, perfecto, 4. En 260, perfecto, 26. Y en 120, perfecto, 12. Sigo de izquierda a derecha. Entonces vemos unas barritas que están identificadas con unas bolitas negras y unas barritas que están identificadas con unas bolitas blancas. Sabemos que se distribuyen dentro de este elemento de 30 por 5, 30. Y empiezo. Empecemos de abajo hacia arriba. 40 de gancho. Sí, 40 de gancho es lo especificado para una barra número 5, 5 octavos de pulgada. ¿Y el recubrimiento dónde es? ¿Cuánto es? Aquí en este plano debería yo enseñarle a mi obrero cuánto es el recubrimiento. Ahí es donde yo debería mostrárselo. Este es el plano que él va a tener, el que va a armar este hierrito. Entonces debería decirle, oye, aquí abajo el recubrimiento es 7,5, voy a decir un número por decir cualquiera. Y arriba es 4, de acuerdo con lo recomendado en el reglamento. Y aparece el primer traslapo en las barritas con bolitas negras, un traslapo de 80, pero que si yo lo miro claramente no veo exactamente dónde es. Jorge, disculpa que Sí, te interrumpa. sí. ¿Tus diapositivas están corriendo bien? Tengo varias personas que están diciéndome que no están corriendo. ¿Puedes hacer una prueba pequeña? Qué pena interrumpirte, pero para que no se pierdan nada. ¿Vale? Sí, ok, listo. Para todos los que tienen problemas, al parecer es de su conexión de internet. Seguimos, Jorge, discúlpame, por favor. No pasa nada, ni más faltaba. Entonces decía el primer traslapo que hay abajo, que es de 80 centímetros, no está claramente identificado en qué nivel debería ser. Si hay un error en la longitud de barra, o si el obrero pone un error en el recubrimiento, pues simplemente no le quedó definido. Como el segundo traslapo, que está entre el piso 1 y piso 2, sí es claramente definido, está a 1,35 de la placa, de la cota de la superficie superior de la placa, y es de 70. Aquí vuelvo y entiendo y digo yo, ¿por qué en un piso es 80 y en otro es 70 el traslapo? Para mí no es claro. Si uno revisa lo que tienen los reglamentos, las fórmulas en el reglamento para la longitud de desarrollo o las longitudes de traslapo, pues hay una buena cantidad de cosas que podrían afectar la longitud de traslapo, pero en ninguna parte he encontrado una que diga, no, es que en el piso 1 es de 80 y en el piso 2 es de 70 para barras número 5. Está mal, algo está mal ahí. Los factores que podrían incidir es el número de barras que estoy traslapando en el mismo sitio, la distancia que hay entre una barra traslapada y otra, el recubrimiento que estoy cumpliendo en mi proyecto, cuánto concreto hay del otro lado de la barra. Hay millones de cosas que podrían influir en la longitud de traslapo, pero en ninguna parte que yo recuerde dice que en el piso 1 y en el piso 2 son diferentes. Esa parte no la entiendo. Otro error, por decirlo en el plano. Y uno de los errores más grandes de este plano es que dice que tenemos 19 barritas negras y 19 barritas blancas. Sí. Si yo solamente me da por contar las barritas en la planta, en la sección, si cuento las barritas negras, tengo más de 19. Y si cuento las blancas, también tengo más de 19. Más es exactamente el doble. ¿Cuál de los dos está bien? El dibujito de las barritas negras con las barritas blancas o el número que dice ahí 19 y 19. Fíjense que es un plano de una cosa muy simple y está de alguna manera lleno de errorcitos. Y el último
errorcito que uno encuentra en este plano es que los ganchitos que estamos viendo arriba, ¿ustedes ven mi cursor? ¿Sí? ¿Alguien me puede contestar? ¿Sí? El Sí, ganchito Jorge, que vemos sí. arriba Sí, en la sección. estamos viendo tu cursor, sí, señor. Este ganchito, aquí abajo, dice que es de media. Y si el ganchito es de media, pues este ganchito no puede ser de 10. Por 10. Entonces algo no está bien, algo está mal ahí en un plano. Fíjense que es un planito de una cosa muy simple, de un proyecto real, y está lleno, plagado de cositas, detalles, que yo no quiero que mi obrero se equivoque. Si es un ingeniero el que está estudiando el plano y va a decir, oiga, si me falta aquí esto, me falta aquí allá, corrige los 28 estribos en los 270, corrige las bolitas negras y las pone 38, corrige el ganchito, bueno, pero cuando está en manos del obrero, pues esto le deja al obrero todavía mucho para inventarse, y él va a inventarse algo que muy seguramente yo no estoy viendo. Entonces, primer error, aceptar planos incompletos, planos que no han sido suficientemente revisados para la interpretación por parte de los obreros. Recordemos que son los obreritos los que construyen, no son los ingenieros ni los arquitectos los que construyen. Ellos no son los que se machucan. Entonces, un planito así, con estos errores, pues así se fue. Otro de los problemas relativamente serios que tenemos es la parte de arranques, sobre todo cuando estamos hablando de elementos delgados como muros y cosas de este estilo, sistemas industrializados. Las dos fotos son muy distintas. Las pepitas rojas es donde deberían estar y tenemos la cimbra del muro y la cosa, pero no estamos viendo cómo está distribuido adecuadamente el refuerzo. Y entonces, pues sí, ahí le dieron un golpe al refuerzo y lo cuadraron para que tratara de entrar. Y así, pues no sirve y no es. En la de la izquierda, pues es un muro que tiene una sola malla, y en la derecha es un muro que debería tener dos mallas, una de cada lado, y tenemos como las dos arrumadas. Es como que no está bien. Otro de los puntos donde fallamos muchísimo, lo conversábamos en la charla pasada, la parte del curado del concreto. El curado del concreto es, sin duda, uno de los temas que más me preocupa como tal. Hacemos poco curado en sistemas industrializados, hacemos menos que en sistemas convencionales, simplemente porque es que tenemos que trabajar y entonces no nos pueden estar echando el agua encima y entonces no curamos el muro. Y el reglamento es claro, dice que durante los primeros 7 días se debe curar cualquier elemento de concreto, no lo hacemos 7 días. Y las resistencias que se pueden estar perdiendo como tal en el frente de obra, no en el cilindro que estoy mandando al laboratorio y que lo cuido como una niña bonita y lo meto en una piscinita con calas no sé cuánto % y una temperatura de no sé cuánto, todas las normas que hay para curados de cilindros, y la obra no estoy haciendo. Por eso también conversábamos en algún momento, en obra se requieren ensayos en el frente de obra, o sea, hago unos cilindros al lado de la columna o al lado en la placa que estoy vaciando, allá los dejo y según como trate la placa, trato los cilindros y los comparo con unos que tienen el tratamiento ideal de laboratorio. No lo hacemos mucho porque pues todos estos ensayos tienen un costo y mucha gente dice que no, ¿cómo se va a gastar la plata? Yo los exijo bastante a menudo, los ensayos con cilindros de laboratorio y cilindros de frente de obra, y siempre hay diferencias. Son más las veces que tengo diferencias por fuera de lo recomendado en el reglamento que las veces que cumplo con lo recomendado en el reglamento. Y la única razón para que un cilindro en el laboratorio dé más que un cilindro de la obra, la única razón, si son tomadas por la misma persona, de la misma forma, de la misma colchada, deberían ser idénticos, la única razón para que nos dé menos el de la obra es el curado.
la hidratación del concreto durante sus primeros días. Yo veo más casos donde no cumplimos estrictamente lo que está en el reglamento, de decir que el concreto de la estructura mínimo debe estar en el 85% del concreto del laboratorio. Esto es uno de esos puntos complicadísimos, muy complejos. Un concreto sin curado, pues va a alcanzar resistencias del 50% de los 7 días. Así de simple es. Es un tema clarito. De esto hay millones de estudios, millones de tesis de grado de muchísimas universidades en el mundo, y eso es lo que empezamos a encontrar. Definitivamente algo mal curado podría estar dándonos allá en la estructura solamente el 50% de la resistencia que yo quería. Esto es bastante usual y yo los invito a que hagan ensayos de cuánto en vez. Esto no es para todos los días, pero de cuando en vez deberíamos hacer unos y convencernos a nosotros mismos que lo que nos está haciendo falta es el curado. Las formaletas y puntales, como hablamos hace un ratico, sabemos poco, estudiamos poco el tema de formaletas, al apuntalamiento, cuántos juegos de formaleta necesito, cómo se ponen, cómo se calculan, de eso sabemos poco, hacemos poco. Y realmente sí, es una estructura, como les decía yo, que tiene columnas, vigas, riostras, todo, losa, todo. Es una estructura temporal, pero es una estructura. Aquí se ve claro el desorden de parales que hay en esta edificación. Mucho desorden. Estos deberían ser. Estos desórdenes es como si yo pusiera una columna aquí y en el siguiente piso pongo la columna allá y en el siguiente piso pongo la columna no sé dónde. Este desorden, no, esto tiene que ser una columna que arranca donde yo la necesito y va hasta donde la necesitan. La columna formaleta. La columna temporal. Este caso, aquí tenemos estos perfectamente alineados, o bueno, más o menos bien alineados, pero en este espacio tengo una formaleta de apuntalamiento temporal que la necesito seguramente, pero en este espacio, ¿por qué no está? ¿O por qué no está en este espacio? Son espacios relativamente iguales. Esto de los juegos de formaleta son unas cuentas relativamente fáciles de hacer. Y normalmente, de los, no sé, de los N proyectos en los cuales yo he hecho este estudio de cuántas formaletas se requieren, normalmente me da que yo requiero 3 juegos de formaleta, 2 de apuntalamiento, por llamarlo de alguna manera, y uno en el cual estoy trabajando. El nivel que estoy armando y que voy a vaciar pronto. Entonces, este y 2 más hasta llegar al fondo de la desedificación. Me voy a devolver aquí. Debería ser este que estoy trabajando y 2 niveles de apuntalamiento, por lo menos. Si la velocidad de la obra es mucho, estos niveles podrán volverse 3. Y todo es por un tema sencillo que ahorita se los muestro. El otro lío, el lío de las instalaciones. Queremos meter todas las instalaciones en unos espacios que no caben. Esto está claramente definido en el reglamento, cada cuánto es que un tubito puede pasar. Pero aquí están todos los tubitos pegados, aquí hay una viguetica que está quebrándose por aquí por todos estos tubos, entonces esa viguetica no está haciendo nada. La losa como tal, pues tienen unas áreas muy complejas para que desarrollen su tema estructural, todo porque está lleno de tubitos. Instalaciones es una de las cosas, y en sistemas industrializados más difícil que en sistemas convencionales, pero todo lo que tiene que ver con pases, con insertos en el concreto, está clarísimamente especificado en el reglamento. Aquí esto pues obviamente no cumple nada de lo que tiene el reglamento. Las sobrecargas durante la construcción es otro de esos temas diario de vivir. Todo esto que les estoy mostrando es diario de vivir. Las sobrecargas durante la construcción son la propia construcción la que causa esas sobrecargas. Una losa no está diseñada para cargar la que sigue. Esa es la realidad. Esa es
pura realidad. La losa no está diseñada para cargar la que sigue. Siempre necesitamos compartir entre varias losas las cargas. Aquí esto es una formaleta metálica que seguramente es el sistema de muros de este edificio. Y esta formaleta metálica pues está metiendo aquí cargas que están cercanas como cargas de la tonelada o una tonelada pasada por metro cuadrado, cuando mi diseño tenía, voy a decir cualquier cosa, 180 kilos metro cuadrado. Y aquí tengo una tonelada. Estas sobrecargas también las vemos cada rato, todos los días. Bueno, eso era todo por ahora. Damos 10 minuticos de preguntas y con muchísimo gusto. Bueno, muchas gracias, Jorge. Ya como tú dices, vamos a tener unos minutos de preguntas. Hemos recibido muchas de los asistentes. Tenemos en este momento 44 preguntas, más todas aquellas que recibimos en la sesión pasada. Algunas de las que se hicieron la vez pasada tuvieron respuesta en tu conferencia de hoy, pero tenemos a Diego Jaramillo, nuestro gerente técnico, que está aquí coordinando la parte de respuestas a las preguntas que se están haciendo. Te damos la bienvenida, Diego. Buenos días para todos. ¿Me escucha, Claudia? Sí, señor, se escucha perfectamente. Doctor Diego, buenos días. Buenos días, Jorge. Nuevamente, felicitaciones por la presentación, muy buena, muy clara. Sí, tenemos seleccionadas algunas preguntas, yo las seleccioné algunas. Me disculpan si no podemos pasarlas todas, pues lógicamente abarcaría demasiado tiempo, pero Jorge pues con su disposición ha dicho que con tiempo, tomándole su tiempo, la responderá. Entonces, pues muy buena la presentación. Yo resalto el tema de la asistencia. Otra vez tenemos pues más de casi 600 asistentes, 508 por la plataforma Zoom y el resto por YouTube Live. Entonces, bueno, vamos directo a las preguntas. Jorge, la primera, que es un tema que nos duele mucho y que nos ha preocupado muchísimo. Pregunta Milet Barrios del Valle, si es obligatorio que el laboratorio sea acreditado o no. Yo le complementaría un poco. ¿Qué considera Jorge que debería tener, qué condiciones debería tener un laboratorio para que preste servicios en la construcción? Sí, no. El tema del laboratorio acreditado es algo que obviamente quisiéramos todos tal cual. Lo que sucede es que esto es muy lindo cuando estamos en las ciudades grandes, donde sí tenemos, usted sabe más de eso que yo, cuántos laboratorios acreditados hay en Colombia. Pero yo no me imagino el laboratorio acreditado en el pueblito, que no voy a poner un nombre porque de pronto alguien se siente. Pero hay muchas regiones del país que no tienen un laboratorio acreditado como tal. Sí es lo que quisiéramos, obviamente, estar tranquilos y estar seguros de que tenemos el laboratorio como tal acreditado. Pero, ¿qué hacemos? Nosotros hemos estado muy abiertos a buscar sin acreditación, pero no es fácil cuando nos salimos de la ciudad. Bueno, Jorge. Pregunta alguien que se identifica como espectador anónimo. Yo recalco que en las siguientes, insisto que por favor coloquen su nombre y apellido para tenerlos referenciados. Pregunta de la siguiente manera. Diego, perdona, te interrumpo un segundo. Es que estamos teniendo muchas preguntas a través del chat, pero les sugiero a las personas que lo hagan a través de la herramienta QIA, que es donde podemos tener registro de ellas, y aquellas que Jorge no pueda contestar en este momento, le podamos dar respuesta más adelante. Entonces, por favor, por el chat no, sino las preguntas que son de orden técnico para el conferencista se hagan a través de la herramienta QIA en su pantalla. Perfecto. Entonces, pregunta espectador anónimo. Si se le exige al diseñador estructural algo, pero no envía ese detalle, la supervisión dice que no se puede proceder hasta que no llegue ese detalle.
y el director de obra dice que sí, que siga, ¿qué responsabilidad recae sobre la supervisión? ¿Puede obligar a que la obra se detenga o la responsabilidad del director de que la obra continúe? No, a ver, esto yo siempre digo que esto es una pelea que no debería existir como tal, porque decir que sí o decir que no, si todos vamos para el mismo lado, tiene que haber un criterio, tiene que existir un criterio. Una cosa que yo no le doy al supervisor es como las funciones de diseñador. No quiero que el interventor se meta en las funciones de diseñador, para nada. Entonces, sí, hay quienes dicen si acepto, no acepto, si apruebo, no apruebo el tema. Yo quisiera que no debería existir, ¿cierto? Dentro del reglamento es clarísimo de que hay una solución a cada una de esas cosas. A cada una de esas cosas hay una solución. Y una solución que tiene criterio. Pero si no podemos ponernos de acuerdo en el criterio, la cosa es mucho más compleja, ¿cierto? Difícil, difícil. Hay cosas que hay supervisores que no son capaces de decir, oigan, no, sí, está bien. Yo no entiendo por qué no saben de construcción, no saben lo suficiente de construcción o no sé. Bueno, Jorge. Pregunta Juan Camilo Gaviria y la complemento con una pregunta que hace Luis Crisón. Si para el certificado técnico de ocupación no deberían estar también listas la carpintería metálica y estructuras en vidrio como ventanería, pasamanos, etcétera. Y complemento con la de Luis Crisón, que dice que si eso también aplica el certificado técnico de ocupación, aplica también para construcciones de bodegas industriales o de almacenamiento. A ver, para el certificado técnico de ocupación, como está escrita la ley, es que todo tiene que estar concluido. Todo es todo. Estructura, cimentación, estructura, elementos no estructurales. Así es como está escrita la ley. Eso es lo que está buscando la ley. Es, de cualquier manera, es sí tiene que estar terminado todo. Perfecto. Listo. Pregunta Luis Argel, o Argel, me disculpo. La responsabilidad del diseño de la formaleta corresponde al constructor, de acuerdo como está en el título C6, que ajustándose a sus procesos de obra, sin embargo, por lo general se solicita al ingeniero calculista dar este concepto que no está dentro de su alcance. ¿Qué opina de este concepto? Yo creo que, mejor dicho, debe haber un especialista en formaleta que es el que debería hacerlo. Y un especialista en formaleta puede ser el proveedor. Cada proveedor tiene sus formas y cosas para diseñar su formaleta y su equipo. No todas las formaletas tienen el mismo diseño, no todas funcionan de la misma manera. Entonces el proveedor debería ser la persona que debería, como tal, hacer estas memorias de cálculo de las formaletas, que tienen que ser revisadas por el constructor con la persona que él quiera y que tienen que ser revisadas por el supervisor. Igual, hay muchas cosas dentro de la construcción y dentro del diseño donde tenemos que apoyarnos en otros profesionales para que la cosa funcione, si no, pues estamos mal. Pero pues cada cual lo hace con quien quiere. Muchos diseñadores no les gusta meterse en el tema de la formaleta. Perfecto, Jorge. Tenemos una pregunta, espérate, me paso para acá abajo, de Camilo Clavijo. ¿La NCR solo se enfoca en tema estructural para una supervisión enfocada en la parte hidrosanitaria u otra especialidad?
por ejemplo, la reposición de redes de acueducto, ¿qué norma aplica para la selección del supervisor? No, no, como tal y como está en nuestro reglamento escrito, hablamos de la supervisión técnica, de la estructura y de los elementos no estructurales. Y cuando nos referimos a los elementos no estructurales, nos referimos a los, desde el punto de vista de elementos no estructurales, desde el punto de vista de sismo resistencia, de que sean estables en el sismo, no de si está bien diseñada la red de agua potable. Lo que sí tiene que estar bien es el soporte como tal de la red para que no cause daños y el sismo. El supervisor no mira si la tubería de la red de acueducto debería haber sido en media o en 3/4 o en 1 pulgada, no. Esa parte no está como tal cobijada dentro de la supervisión técnica, que sí lo tendría un interventor. De este tema de interventoría y supervisores, creo que José Joaquín nos va a hablar un poquito del tema porque él sí conoce otros reglamentos que estatales o de entidades estatales donde se hablan de ahí hay un revuelto, un sancochito de supervisores e interventores complejo. Esto que nosotros hacemos básicamente es como para la entidad privada como tal. Pero José Joaquín nos va a conversar sobre el tema de supervisión e interventoría en las entidades estatales. Esto Perfecto. nuestro es los privados. Listo, Jorge. Vamos a hacer 3 preguntas más. Yo le pido disculpas a todos los demás que mandaron preguntas. Cuando comenzamos la sesión de preguntas habían 35 o algo así. En este momento hay 90, un poco más. Entonces, mucha suerte, Jorge, respondiendo todo. Pero vamos con 3 preguntas finales. ¿El manejo de resultados de los cilindros debe ser de un tercero o de quien suministra la mezcla? Esa es una pregunta que hace Jaime, no nos coloca apellido, pero hace esa pregunta sobre los cilindros. No, ahí en el tema de los cilindros tiene que estar todos. O sea, tiene que estar el constructor, tiene que estar el supervisor, tiene que estar el diseñador y tiene que estar el productor de mezclas de concreto. Esos son todos los que participan en el caso de un problema, digamos. Perfecto. Ahí siempre ha habido... Lo que sí está claro es que el supervisor sí debe hacer una interpretación de estos resultados. Perfecto, Jorge. ¿Y el supervisor puede exigir que el laboratorio cumpla con algunos parámetros mínimos de operación, de calidad? Sí, claro, obvio. Él tiene que aprobar ese laboratorio. Es parte de sus labores iniciales, tiene que aprobar el laboratorio como tal. Luego tiene que tener clarísimo qué tipo de laboratorio tengo disponible para mi obra. Certificado o no, ya es la discusión en la que tenemos que entrar luego. Perfecto, Jorge. Faltan 2. Sí. Pregunta de Jennifer López. ¿El uso de aditivos para el curado de las estructuras en concretos funciona? ¿Sí o no? Dado que siempre se recalca el hecho de la aplicación de agua constante durante 7 días. Por ejemplo, en donde yo trabajo, o sea, Jennifer, se le aplica una capa de producto aditivo para curar el elemento. Por tanto, ¿estos productos sí funcionan o funciona el agua? No, todo el tema funciona. Las membranas o los aditivos que usamos como curadores funcionan bien. Lo único donde yo diría que hay que tener cuidado es que tenemos que tener cuidado cuando vamos a colocar un acabado sobre esto. Estas membranas sellan mucho el poro del concreto y cualquier pañete, por poner un ejemplo, cualquiera que pongo sobre un muro de concreto curado con un aditivo de estos curador, va a perder muchísima adherencia. Entonces, ahí es donde hay que tener cuidado, pero que funciona perfecto. Perfecto. Y la última pregunta, Jorge, la hace alguien que se identifica como principal. Yo reitero otra vez el tema de que nos coloquen los nombres y apellidos.
Si el supervisor técnico tiene observaciones o reclamaciones sobre el proceso constructivo, ¿estas anotaciones inicialmente deberían realizarse en la bitácora general de la obra? Mi recomendación es que haya una bitácora especial de supervisión técnica. La bitácora de la obra incluye una gran cantidad de cosas adicionales que no son necesariamente de supervisión técnica. Ya en la bitácora ponen que llovió, o que no llovió, o que no llegó el ladrillo. Es una bitácora, es una historia de obra. Yo diría que debería existir un libro de actas de supervisión técnica, además de unas actas como tal, escritas, y debe existir para revisar y verificar el tema de supervisión técnica. Yo lo hago a menudo. Yo hago, por ejemplo, hago una anotación, ya sea vía correo o vía bitácora, de algo que tiene que ver con la supervisión. Cambié ahí algo, dije algo, y normalmente una vez a la semana nos sentamos y revisamos todo lo que hemos visto, porque algunas de esas cosas van a tener un tiempo y algunas otras se quedarán ahí como parte del tema, y así será. No porque yo le diga que esas últimas diapositivas que mostré sobre los errores más frecuentes en la construcción de estructuras, es el diario vivir. Oiga, no están curando, oiga, no están, no, miren que no le quedó bien el recubrimiento, mire que no le está quedando bien el replanteo, mire que eso es un diario vivir. Pero ese diario, algunas de esas cosas se logran arreglar a tiempo, algunas otras se quedan, como las fotos que les mostré de los muros, quedó mal, definitivo. No hay nada que hacer. Ahí quedará la anotación del supervisor técnico de que eso está mal. ¿Cuál es la solución? Es otro tema, ¿cierto? Vamos a buscar la solución. Perfecto, Jorge. Con eso finalizamos esta sesión de preguntas, agradeciendo a Jorge por su disposición. En la conferencia del martes pasado se tuvieron 125 preguntas y se respondieron 5. En esta tenemos 101 preguntas y se respondieron 9. Entonces, pues, Jorge, pues, hago una tarea juiciosa de responder. somos conscientes del gran trabajo que va a tener para responder esas 200 y poco preguntas que están ahí formuladas, pero pues eso lo que muestra es que hay un interés, pero también pues muchas inquietudes acerca de este tema y del día a día que se vive en cada obra en particular con sus particularidades. Pues muchas gracias, Jorge, por las preguntas y le cedo el micrófono a Claudio Uribe para que pues, nos dé las indicaciones finales. Ok, perfecto. Gracias, Jorge. Gracias a todos por haber estado conectados hoy. Tengo un par de instrucciones para ustedes. El próximo martes a las 10 de la mañana tendremos la siguiente conferencia de la serie, en la que se hablará sobre la supervisión desde la licencia de construcción hasta el certificado técnico de ocupación. Recuerden que su inscripción en esta conferencia no es válida para las demás, por lo que deben hacerlo para cada una por separado. A partir de mañana recibirán en su correo el link para inscribirse y estaremos además en nuestra página web www.asocreto.org.co. Además, quiero contarles que para quienes no pudieron ver la primera conferencia o quieren volver la de hoy, volver a ver la de hoy, pueden hacerlo a través accediendo a la presentación en diferido a través de nuestra página web, dando clic en el icono de YouTube en la parte superior de la pantalla de inicio. Estas conferencias no quedan inmediatamente a disposición, sino que vamos a necesitar, por lo menos hasta esta tarde quedará montada la de ayer y mañana en la mañana la de hoy, para que puedan tener acceso a ella. Ya para terminar, tienen en pantalla nuestro patrocinador Argos, que ha hecho posible esta conferencia para ustedes, y los voy a dejar con un código QR en el que les solicito que capturen la pantalla para que puedan contestarnos una encuesta que tenemos respecto de la conferencia de hoy, y para obtener de ustedes sugerencias sobre mejoras y sobre temas que podamos tratar en próximas oportunidades. Eso es todo por hoy.
De nuevo, mil gracias. Les cuento que agotamos todas nuestras conexiones disponibles y esperamos contar con igual cantidad de personas en la conferencia del martes. Gracias, Jorge, por la presentación, por tu tiempo el día de hoy y por el que vas a disponer para darle respuesta a las preguntas que se hicieron durante la conferencia. Gracias, Diego, por el apoyo en la parte de la presentación. Y a todos ustedes, feliz tarde. Nos vemos el martes. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias y hasta luego para todos.